El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hola, soy el tío José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello, quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello, te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy, que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. En el segmento La Biblia al día. Lectura y análisis de un capítulo por día. De las Sagradas Escrituras. Reavivados por tu palabra. Un capítulo cada día. Libro de Isaías. Capítulo 19. Profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber, qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare
temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquél. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Libro de Isaías, capítulo 19. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos meditar este día en las perlas del capítulo 19 del libro de Isaías, profecía sobre Egipto. Como mencionábamos ayer, los capítulos 18 y 19, si bien en la versión Reina Valera tienen por título profecía sobre Etiopía y profecía sobre Egipto, en los tiempos de Isaías, ambos formaban un reino, porque los etíopes habían tomado el poder en Egipto. Este capítulo 19 podríamos muy bien titularlo como el Evangelio a los gentiles, o como Jehová, el Dios de los gentiles. Tiene 2 partes bien marcadas. La primera se anuncia los juicios de Dios, y la segunda, la respuesta no solo de los egipcios, sino también de los asirios, que después viene el mensaje para ellos. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí nos encontramos con figuras, nos encontramos con descripciones de lo que sucede. Imagínense qué sucede cuando hay un terremoto. Todo tiembla. Aún los ídolos, aún las imágenes tiemblan, tambalean, algunos caen y se destrozan. Y es esa figura la que se nos presenta. Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Y cuál es la reacción, la respuesta de los ídolos? Temblarán delante de él. Y no es que los ídolos tengan vida, recordemos que son de madera, o son de metales, o son de piedra. Se describe qué es lo que sucede cuando Jehová aparece, así como las montañas ardieron cuando Dios descendió en el Sinaí. En los tiempos difíciles, en los tiempos de los crisoles, solo hay 2 respuestas que dan los seres humanos.
o reconocen la soberanía de Dios y buscan a Dios y se entregan a Dios, o supuestamente se pelean con Dios y no quieren saber nada de Dios, porque si Él existiera, no estaría pasándoles las desgracias que van afrontando. Solo tenemos dos reacciones: o levantamos la mirada a Dios, o damos la espalda a Dios. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Caos total en Egipto, destrucción, autodestrucción. Y esto no es nuevo. En la batalla que Dios afrontó en los tiempos de Josafat, hizo lo mismo. Puso reino contra reino y entre ellos se eliminaron. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. En esas situaciones, los evocadores, los adivinos no tienen respuestas. No saben decir nada, no saben hacer nada. Lo vimos en el sueño de Nabucodonosor. Sus sabios no supieron qué hacer. O en el sueño del mismo faraón, no supieron qué hacer. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No hay consejo que valga. La única verdad segura y firme que se mantiene ahí en pie, aún en los momentos más terribles, es la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantiene firme. Como dice Isaías, pasó la siega, pasó el verano, pasó todo. Puede pasar todo, pero la palabra de Dios se mantiene firme para siempre. Egipto fue entregado en mano de muchos reyes duros, muchos que se enseñorearon de ellos. Tomaron el poder, como los etíopes. Las aguas del mar faltarían, y los ríos se agotarán. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de las fosas. Los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Crisis total. Total. Aquí cuando se habla de mar, prestemos atención a que puede estar refiriéndose al río Nilo, porque en ocasiones se da este nombre al río Nilo, de mar. Y se agotarán. Mire toda la fuente de la riqueza de Egipto. Toda la esperanza para subsistir, para progresar, quedaría completamente inútil. Y una vez más, en esas circunstancias solo hay dos respuestas de parte de la gente. O levantan la mirada hacia Dios, o le dan la espalda. Y se sigue describiendo las condiciones en las cuales sería sumido Egipto. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Crisis en el comercio, crisis en la pesca. Y si nosotros nos proyectamos hacia lo que dice Apocalipsis 16 sobre lo que sucederá en la tierra cuando se derramen las plagas, cosas mayores aún sucederán en el futuro. Cosas mayores. El comercio, el negocio dejará de ser. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas tus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces.
¿Qué haces cuando el tiempo de crisis llega a tu puerta? ¿Qué haces cuando hay escasez? ¿Qué haces? En los tiempos de Israel, en el Antiguo Testamento, hubieron muchos tiempos de sequía. En el tiempo de Abraham hubo hambre y Abraham fue a Egipto. En el tiempo de Isaac también. Y vamos viendo nosotros que siempre ha habido. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Levantamos la mirada hacia Dios o le damos la espalda? Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Cómo te puedes preciar de ser sabio si no sabes qué decir, qué hacer en esas circunstancias? ¿Cuál es la perla aquí para nosotros? Miren, hay situaciones en las cuales toda la ciencia, con todo el avance que tiene, ya no tiene respuesta. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, los casos de salud. Cuando la ciencia dice simplemente no hay nada que hacer. Algunos dan un mes de vida, algunos meses de vida. Y las personas que ponen su esperanza en Dios, después de ese diagnóstico, viven años y muchos más años que aquellas personas que no tienen ningún diagnóstico. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? ¿Cuál es el plan de Dios para Egipto? ¿Cuál es el plan de Dios para los gentiles? ¿Cuál es? ¿Sabes tú? Sí, ¿verdad? Sabemos nosotros cuáles son los planes de Dios para Egipto. Dios quiere que los moradores de Egipto se salven. Dios quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento y se salven. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. ¿Te resulta familiar? Hoy en día los que quieren explicar muchas cosas al margen de Dios, inventan teorías y al poco tiempo dejan de ser. Se demuestra que no tiene sentido. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Mentiras, engaños, engaños. El ser humano cuando ya no puede explicar algo, a veces se pone a inventar cosas. Se pone a inventar. Espíritu de vértigo, de vacilación o incertidumbre, no de sabiduría. Toda verdadera sabiduría procede de Dios. Los dirigentes egipcios se habían vuelto necios y se encontraban en un estado de gran confusión. Su vértigo y confusión no procedían de Dios, sino de su resistencia a andar en los caminos divinos. En su inseguridad y vacilación se transformaron en ebrios tambaleantes, repulsivos y dignos de lástima. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Nada servirá. Todas las clases sociales, los arrogantes caudillos hasta los pobres y humildes, en su confusión y angustia, no podrían hacer nada. En aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará sobre ellos. Aquí, ¿qué sucede? Se pinta un cuadro de terror y consternación, de debilidad y pánico. La virilidad de los hombres de Egipto se desvanecería. Serían tan tímidos, dice, como las mujeres más miedosas que puede haber. En aquel día,
Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre ella. Espanto. Tendrían miedo. Judá era una de las naciones más débiles del antiguo cercano oriente en esos tiempos, mientras que Egipto era una de las más fuertes. Pero cuando Jehová castigara a Egipto, éste perdería la confianza en sí mismo. Egipto rechazó el consejo de Jehová y finalmente su pueblo se espantaría y aterrorizaría ante los que honran y sirvieran a Dios. Las cosas llegarían a tal punto que los impíos reconocerían que la mano de Dios estaba extendida contra ellos para mal. ¿Qué respuesta das? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas van mal? Cuando las cosas se complican. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo, cuando Egipto comprendiera la necedad y la inutilidad de oponerse a la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento. El llamado de Dios a los gentiles. En aquel tiempo, en aquel día, pareciera ser una expresión típica de los profetas para referirse al tiempo cuando Dios se revelará ante las naciones y establecerá el reino mesiánico. En aquel tiempo. Una profecía condicional acerca del tiempo cuando, según el plan original de Dios para evangelizar al mundo, los egipcios habrían de conocer al verdadero Dios y le servirían así como lo hacía el pueblo hebreo. Juren 5 ciudades que juren por Jehová de los ejércitos. 5 ciudades que rendirían fidelidad al Señor. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Miren el plan de Dios para Egipto. Por eso preguntó, que les digan sus sabios cuál es el plan de Dios para Egipto. Y ese era el plan de Dios para Egipto. Pero lamentablemente no se hizo realidad. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades perdidas. Porque no se cumple con la responsabilidad. Israel había sido llamado a ser luz para las naciones, pero no cumplió con su misión. Egipto mismo no aceptaron el mensaje, como hoy en día sucede. La gran mayoría rechaza a Dios. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Una profecía condicional. Clamarían. Pero aquí, ¿qué se nos enseña? ¿Qué se asegura? Que cuando se clama a Dios en espíritu y en verdad, la respuesta de Dios no demora. Y esta es una promesa a Egipto. Cuando clamen, Dios les enviará. Y Egipto será conocido, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová. En aquel día y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. En aquel día las bendiciones del Evangelio no serían posesión exclusiva de Israel. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. ¿Cuál sería la respuesta de Egipto? Volver la mirada a Dios. Recuerda, solo tenemos 2 respuestas. O volvemos la mirada a Dios, o le damos la espalda. Como dicen muchos, me he decepcionado de Dios. Si en verdad conocieras los planes de Dios para tu vida, no te decepcionarías de Dios, aun cuando las pruebas difíciles lleguen a tu puerta.
porque los planes de Dios son planes de vida. En aquel tiempo habrá calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Dios de los gentiles, el evangelio a todo el mundo. Siempre esto ha sido así. Israel fue llamado para ser luz de las naciones. ¿Y qué debían enseñar? La palabra de Dios. Y aquí permítanme tocar un punto. Se dice mucho, los 10 mandamientos han sido dados a los judíos. Los 10 mandamientos han sido dados a los israelitas, a ellos y a ellos. Es cierto. Si Israel había sido constituido para ser luz de las naciones, ¿qué debía enseñar a las naciones? Pues esas leyes, la palabra de Dios. Así como nosotros hoy en día enseñamos la palabra de Dios, lo que creemos. Israel también evangelizaría y enseñaría la palabra de Dios, las leyes que Dios les había dado, ellos les presentarían. ¿Se dan cuenta? Que si bien es cierto que Moisés recibió las tablas de la ley para presentarla a Egipto, a Israel, ellos, como luz de las naciones, tendrían que presentar esas leyes al mundo entero, a los gentiles de ese entonces, asirios y egipcios, como dice Isaías 23. En aquel tiempo, sigue hablando, en aquel tiempo, Israel será tercero, con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. ¿Te das cuenta? Dios siempre ha sido un Dios de todos, el Dios de los gentiles. Lamentablemente los israelitas, los judíos, entendieron mal su rol y ellos creyeron que eran los únicos favoritos, los únicos engreídos. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Los israelitas habían llegado a considerarse como el único pueblo de Dios. Olvidaron que Jehová era Dios de toda la tierra y que deseaba que todas las naciones se salvaran. Aquí Isaías le señala al pueblo de Israel sus oportunidades y responsabilidades. Llegaría el tiempo cuando la pagana Asiria, como también Egipto, habrían de conocer a Dios. Cuando lleguemos al libro de Oseas, veremos que también Oseas tuvo una visión muy similar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de todos. Dios es el Dios de los gentiles. Dios llamó a Israel para ser luz de las naciones, luz de los gentiles. ¿Cómo reaccionas cuando llegan las pruebas a tu vida? ¿Levantas la mirada a Dios o le das la espalda? Y recuerda, hay muchas formas como Dios llama, como Dios despierta a las personas. A algunos con un suave silbido, a otros con truenos y fuego. ¿Cómo despertarás? ¿Con un suave silbido o con truenos y fuego? A los egipcios los llamaría con truenos y fuego. Y ellos, con seguridad que un buen número aceptaron al Señor, como hemos visto a lo largo de la Biblia. Pero tenemos que responder. Y la lección es: miremos siempre al Señor, aun cuando los tiempos sean buenos o aun cuando los tiempos sean malos. Y recordemos que Dios es el Dios de todos. Es el Dios de los gentiles y es el Dios de su pueblo. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a analizar este texto. Isaías 19 presenta una profecía impactante sobre Egipto, y su análisis nos ofrece varias lecciones y reflexiones. Juicio sobre la idolatría. La llegada de Jehová a Egipto simboliza un juicio sobre la idolatría.
Los ídolos de Egipto temblarán ante la presencia de Dios, y los egipcios experimentarán conflictos internos y desvanecimiento espiritual. Intervención divina en la historia humana. La profecía destaca la intervención activa de Dios en la historia humana. Dios levantará líderes fuertes y entregará a Egipto en manos de un señor duro como parte de su plan redentor. Desastres naturales como señales. La descripción de la escasez de agua, la sequía y la destrucción de la agricultura son representaciones simbólicas de juicio divino. Los desastres naturales a menudo se utilizan como señales en la Escritura para llamar a la reflexión y al arrepentimiento. La humillación de la sabiduría humana. La pregunta retórica sobre los sabios de Egipto subraya la limitación de la sabiduría humana frente a la soberanía y el conocimiento divino. La verdadera sabiduría se encuentra en Dios. Redención para Egipto. A pesar del juicio, hay esperanza. Egipto será redimido y restaurado. La profecía menciona la adoración a Jehová en Egipto, la presencia de un altar para Dios y el reconocimiento de Jehová por parte de los egipcios. Unión de naciones en la adoración a Jehová. La visión de una calzada entre Egipto y Asiria simboliza la reconciliación y la unidad en la adoración a Jehová. La bendición de Dios abarcará a Egipto, Asiria e Israel, mostrando la universalidad de la redención divina. Aplicaciones a la vida moderna. Reflexionemos sobre nuestras propias formas de idolatría y busquemos una relación genuina con Dios. Reconozcamos la soberanía de Dios sobre la historia humana y confiemos en su plan redentor. Tomemos en cuenta las señales en la creación y consideremos cómo respondemos a los llamados de Dios a la reflexión y el arrepentimiento. Humillemos nuestra sabiduría humana ante la omnisciencia divina y busquemos la verdadera sabiduría en Dios. Mantengamos la esperanza en la redención, sabiendo que Dios puede restaurar incluso en medio del juicio. Busquemos la unidad en la adoración a Dios, reconociendo que su amor y bendición se extienden a todas las naciones. Plegaria. Dios misericordioso, te agradecemos por tu revelación a través de las Escrituras. Que podamos aprender de la historia de Egipto y aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer cualquier forma de idolatría y a buscar una relación más profunda contigo. En medio de los desafíos, confiamos en tu soberanía y en tu plan redentor. Que podamos humillar nuestra sabiduría ante ti y encontrar verdadera sabiduría en tu palabra. Que la esperanza de redención nos inspire a vivir con fe y amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para preguntas y comentarios escriba a conectate1057@gmail.com. Gracias por sus comentarios en la sección de comentarios de este canal, nos ayudarán a mejorar la calidad de estos consejos. Bendiciones. Y gracias. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó el curso virtual Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Bendiciones. Tengan todos los que están conectados todas las bendiciones de nuestro Dios. Recordando que al que el Señor llama capacita. Y al que envía acompaña. Conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Amén.